La historia de Anabela comienza en una casa imponente con muros altos y un jardín bien cuidado, donde creció junto con su madre, doña Sida, quien trabajaba como empleada doméstica para la familia de Maristela y Antonio. Maristela era una mujer elegante, de voz suave, conocida por su generosidad silenciosa. Su esposo, Antonio, era un empresario rígido, dueño de una empresa de importación y exportación que durante años sostuvo a la familia con comodidad y estatus. La pareja tenía un único hijo, Heitor, que creció rodeado de lujo pero con una mirada fría y distante. Desde pequeña, Anabela acompañaba a su madre en los servicios de la casa, y Maristela, quizás por la ausencia de una hija, comenzó a sentir cariño por la niña, permitiéndole frecuentar los mismos espacios de la casa que Heitor, aunque él siempre dejaba claro que eso le molestaba. Mientras Heitor crecía mimado y arrogante, Anabela crecía observando. Observaba cómo los adultos se comportaban, cómo el dinero hacía callar a las personas, cómo el poder se manifestaba en gestos pequeños, como una mirada de desprecio o una orden dada sin mirar a los ojos. A los 12 años ya entendía que no pertenecía a ese lugar, aunque viviera allí. Sin embargo, Maristela la trataba con cariño verdadero, como si fuera parte de la familia. Doña Sida, humilde y reservada, jamás sobrepasó los límites de su rol, pero también veía con alivio y gratitud cómo su hija era acogida en esa casa. En los pasillos, muchas veces silenciosos, sentía la presencia de la expectativa, como si su vida algún día tuviera que demostrar algo. Heitor nunca ocultó su molestia con la presencia de Anabela. Para él, ella era solo la hija de la empleada, alguien que estaba donde no debía. Hacía cuestión de tratarla con indiferencia, a veces incluso con burla. Cuando Maristela la elogiaba o preguntaba sobre sus notas, Heitor fruncía el ceño, como si eso fuera una ofensa personal. Anabela, por otro lado, aprendió temprano a callar ante los ataques. No por debilidad, sino por inteligencia. Sabía que discutir con alguien como él solo alimentaría más el desprecio. Prefería concentrarse en los estudios donde se destacaba. Sabía que si algún día quería salir de ese papel invisible, tendría que hacerlo con esfuerzo y preparación. El tiempo pasó, y con él llegaron los cambios. La empresa de la familia comenzó a enfrentar dificultades financieras serias. Las exportaciones bajaron, los contratos fueron cancelándose y los costos se acumulaban. Maristela comenzó a preocuparse en silencio, mientras Antonio pasaba noches encerrado en su oficina intentando encontrar una salida. Heitor, ya con 24 años, decidió abandonar todo. Dijo que no quería formar parte de una empresa decadente y que era hora de buscar mayores oportunidades. Se fue sin mirar atrás, dejando a sus padres afligidos y frustrados. Maristela lloró sola en su habitación esa noche. Antonio, demasiado orgulloso, fingió indiferencia. Y Anabela, al ver la desesperación en los ojos de quienes siempre la trataron con tanto cariño, sintió algo que nunca antes había sentido, el deseo real de retribuir. Fue en una noche lluviosa, después de la cena, cuando Anabela reunió el coraje para hablar con Maristela. Las dos estaban en la cocina, mientras doña Sida lavaba los platos en silencio. Anabela dijo que estaba estudiando comercio exterior con una beca completa y que creía que podía ayudar en la empresa. Maristela, sorprendida, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No de desesperación, sino de esperanza. Conocía el corazón de esa niña. Sabía del esfuerzo, la inteligencia y la humildad que ella había tenido desde pequeña. Si alguien puede ayudar a tu padre ahora, eres tú, respondió, tomando su mano. En ese momento, algo cambió entre ellas. Anabela dejó de ser la hija de la empleada y pasó a ser, de verdad, parte de la familia. En las semanas siguientes, Anabela comenzó a frecuentar la oficina con Antonio. Al principio, él desconfiaba. Pensaba que era solo entusiasmo juvenil.
pero bastaron algunas reuniones y análisis simples para que empezara a prestar atención. Anabela tenía una visión práctica y directa, hablaba con claridad, veía problemas donde él ya no veía nada más que cansancio. Fue ella quien identificó contratos mal gestionados, propuso renegociaciones y estudió nuevos mercados. Poco a poco, la empresa empezó a respirar. Y con eso, Maristela volvió a sonreír. Antonio, hombre de pocas palabras, empezó a llamarla Niña de Oro. Y en el fondo, sabía que si estaban levantándose era por ella. Cuando los números comenzaron a mejorar y se firmaron los primeros contratos nuevos, Heitor reapareció. Volvió diciendo que quería ayudar, que se sentía culpable por haberse ido en ese momento difícil. Antonio, renuente, aceptó escucharlo. Quizás por nostalgia, quizás por esperanza de ver a su hijo asumir alguna responsabilidad. Maristela permaneció en silencio, con el corazón apretado. Anabela, que conocía el historial de Heitor, se puso en alerta. Percibió que él no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre vanidoso y ambicioso, ahora solo más experimentado en manipular palabras. Cuando sugirió ser nombrado CEO para acelerar el crecimiento, Anabela entendió que estaba lidiando con algo mucho más peligroso que solo arrogancia. Antonio, sin embargo, no era ingenuo. Observaba, y cuanto más observaba, más notaba los errores de su hijo. Documentos que desaparecían, correos electrónicos sin responder, decisiones apresuradas, tomadas sin consulta. En las reuniones, Heitor intentaba menospreciar las ideas de Anabela, llamándola inmadura o apresurada, pero los resultados hablaban por sí mismos. Sus propuestas estaban funcionando. Los clientes confiaban en ella. Los empleados la respetaban y poco a poco Heitor comenzó a sentirse amenazado. Era como si hubiera vuelto para tomar lo que creía que era suyo por derecho. Pero el derecho ya no estaba con él. Estaba con quien se había quedado, creído y luchado. Con el paso de los meses, la tensión entre los dos se volvió insoportable. Heitor comenzó a sabotear discretamente el trabajo de Anabela. Esparcía rumores entre los empleados, intentaba retrasar decisiones importantes y manipulaba hojas de cálculo para ocultar errores. Pero Anabela, aunque joven, ya había aprendido a confiar en su intuición. Empezó a guardar pruebas, registrar conversaciones, documentar todo. Sabía que en algún momento la verdad saldría a la luz y necesitaba estar preparada. En 1900, casa, Doña Cida la miraba con un orgullo silencioso, mientras Maristela, cada vez más enferma de preocupación, decía en voz baja: «Eres todo lo mejor que tiene esta familia». La gota que colmó el vaso llegó cuando Antonio descubrió un desvío de fondos autorizado por Heitor sin ningún respaldo legal. Era una suma elevada, oculta en medio de un contrato ficticio con una empresa de fachada. Fue Anabela quien notó el agujero, pero no necesitó decir nada. Antonio llegó solo a la verdad, como quien ve algo que en el fondo siempre supo. Esa tarde no gritó, solo llamó a su hijo al salón, le entregó una carpeta con pruebas y dijo: «Ya no tienes lugar aquí». Heitor salió con los ojos llenos de rabia, pero también de vergüenza. Por primera vez en su vida no tuvo dónde correr, ni quien lo defendiera. Después de la salida de Heitor, el ambiente en la empresa cambió. Era como si un peso se hubiera quitado de los hombros de todos. Anabela fue nombrada oficialmente CEO, con el apoyo unánime de la directiva y la bendición silenciosa de Antonio. En la sencilla ceremonia realizada en la sede de la empresa, Maristela no pudo contener las lágrimas al ver a esa niña, que un día corrió por los pasillos de la casa cargando cuadernos usados, ser aclamada como líder. Para Anabela, ese no era un momento de victoria, sino de responsabilidad. Sabía que lo que había conquistado no fue por suerte, sino por mérito. Y por encima de todo,
Sabía que llevaba sobre sus hombros la confianza de quienes algún día le dieron refugio y dignidad. Los meses siguientes fueron los más intensos de su vida. Anabela pasaba horas estudiando el mercado, dialogando con socios internacionales, reestructurando departamentos internos y cuidando las finanzas con el mismo esmero con que su madre cuidaba la casa. La empresa volvió a crecer con solidez. Nuevos contratos fueron firmados, nuevas sucursales comenzaron a planearse, y mientras los resultados aparecían en los papeles, Anabela también se convertía en referente entre los colaboradores. Era firme, pero justa. Exigía mucho, pero ofrecía apoyo y escucha. Todos sabían que ella no llegó ahí por casualidad. Conquistó cada paso. Y aunque tuvo éxito, nunca se alejó de sus orígenes. Doña Sida seguía viviendo con ella en la antigua casa de la familia, ahora remodelada, con el mismo jardín que Anabela cruzaba corriendo cuando era niña. Maristela, con la salud ya más frágil, veía todo con una mezcla de orgullo y paz. A veces se sentaba en el porche solo para observar el movimiento de la casa, viendo a la mujer que Anabela se había convertido. En una de esas tardes, sosteniendo su mano, dijo: «Eres la hija que nunca tuve, pero que la vida me dio». Fue uno de los pocos momentos en que Anabela lloró sin intentar esconderlo. En ese instante, entendió definitivamente que familia no es solo sangre. Es elección, es cuidado, es una historia compartida en silencio. Antonio, por su parte, parecía diferente. El hombre rígido de antes ahora demostraba un respeto evidente por Anabela y hasta un cierto afecto contenido. Nunca fue de muchos abrazos, pero comenzó a llamarla «mi niña» cuando creía que nadie escuchaba. Fue él quien la acompañó en la primera gran reunión internacional de la nueva fase de la empresa, y allí, frente a inversores y empresarios veteranos, fue Anabela quien condujo todo. Al final de la presentación, Antonio se levantó, le estrechó la mano con fuerza y solo dijo: «Me salvaste». No era solo la empresa la que ella había levantado, era el nombre, el honor y la esperanza de toda una familia. A pesar de todo lo que vivió, Anabela nunca dejó que el rencor la dominara. Incluso después de tantas humillaciones veladas por parte de Heitor, no guardaba odio, solo la certeza de que él eligió su propio camino. De vez en cuando escuchaba rumores de que él intentaba abrir negocios con dinero prestado, siempre involucrándose en esquemas confusos y deshonestos. Pero ella no buscaba saber. No era la venganza lo que la movía, sino el propósito. Prefería mirar hacia adelante, pensar en las nuevas oportunidades, en los empleos que la empresa estaba generando, en las vidas que también estaban siendo transformadas gracias a su trabajo. Eso era lo que tenía sentido ahora. Poco a poco, la historia de Anabela comenzó a circular fuera de los muros de la empresa. Se escribieron artículos, empezaron a llegar invitaciones para conferencias. Jóvenes estudiantes la veían como un ejemplo. En una universidad donde dio una charla, una chica se le acercó al final y dijo: «Si tú pudiste, tal vez yo también pueda». Anabela tomó las manos de la joven con firmeza y respondió: «Lo vas a lograr, solo no te rindas». Al volver a casa ese día, estuvo en silencio por mucho tiempo. Recordó a la niña que fue, las noches despierta con miedo a no ser aceptada, las veces que tuvo que tragarse el orgullo para continuar. Y entendió que la superación no fue solo un momento. Fue cada elección, cada silencio, cada paso dado, incluso cuando todo parecía estar en contra. Al final de ese año agitado, Maristela tuvo que ser internada de urgencia después de una crisis cardíaca. Anabela se sentó al lado de la cama, sosteniendo la mano fría de quien le enseñó el valor del cariño gratuito. Mientras los monitores pitaban rítmicos, recordó la primera vez que recibió un par de zapatos nuevos, regalo de Maristela,
y cómo en ese momento sintió que podía soñar más alto. En la UCI, el olor a alcohol y desinfectante se mezclaba con el miedo a perder a quien la acogió como hija. Antonio permanecía de pie, al fondo, inmóvil, como si sus hombros de repente no soportaran su propio peso. En sus ojos había algo que Anabela nunca había visto, la fragilidad de un hombre que siempre fingió no tener miedo de nada. Maristela sobrevivió a esa noche, pero los médicos fueron claros. Era necesario desacelerar, cuidar el corazón y vivir con menos prisa. De vuelta en casa, Anabela organizó una pequeña oficina en la planta baja para que Maristela pudiera trabajar o simplemente escribir cartas, actividad que ella amaba. Todos los días, antes de ir a la empresa, Anabela preparaba el desayuno, acomodaba los cojines del sillón y leía en voz alta las noticias. Hacía cuestión de crear un ritual que recordara a todos que la vida no es solo un balance patrimonial. En esos momentos sentía un suave golpe en el pecho, la conciencia de que superar no era solo vencer obstáculos externos, sino aprender a cuidar a quien la cuidó cuando aún era invisible para el mundo. Un día, al regresar temprano del trabajo, Anabela encontró a doña Sida sentada en el porche, cosiendo en silencio. Había algo diferente en la mirada de su madre, una mezcla de orgullo, alivio y cierta melancolía. Sida nunca fue de hablar mucho, pero esa tarde miró firmemente a su hija y dijo: «Te has convertido en todo lo que nunca imaginé que sería posible para nosotras». Anabela se sentó a su lado, con un nudo en la garganta. Esas palabras pesaban más que cualquier premio o reconocimiento que había recibido. Fueron años cargando el estigma de ser solo la hija de la empleada. Años aprendiendo a caminar por líneas torcidas sin tropezar. Y allí, en esa tarde común, entendió que tal vez su mayor conquista no fuera el cargo ni la empresa, sino haber dado sentido a la lucha de su madre. Ese mismo mes, una revista de negocios publicó en portada la foto de Anabela con el título «De la cocina al mando, la mujer que salvó un imperio». Aunque el titular sonaba casi como una telenovela, ella sabía cuánta verdad había allí. No se trataba de una historia de suerte o casualidad, sino de resistencia, coraje y amor. Al ver la portada, Antonio la sostuvo en sus manos por unos segundos antes de dejarla sobre la mesa del salón. No dijo palabra, pero se quedó mirando como quien reconoce que el legado construido por generaciones estaba, ahora, en buenas manos. No solo por competencia, sino por carácter. Y eso, sabía, no se aprende en ninguna universidad. La relación entre Anabela y Heitor nunca volvió a ser la misma. Después de ser expulsado, él intentó contactarla varias veces, siempre pidiendo ayuda o una oportunidad para regresar. Anabela escuchaba pero nunca cedía. Para ella, eso ya no era solo cuestión de negocios o dinero. Era sobre dignidad, respeto y confianza. Sabía que abrirle la puerta significaría empezar un ciclo que ya había destruido a la familia una vez. Por eso, siempre eligió el silencio y la distancia, protegiendo lo que había construido con tanto esfuerzo y determinación. En el fondo, esperaba que él pudiera aprender, aunque lejos de ella. Mientras tanto, la empresa seguía firme, ganando espacio y reconocimiento en el mercado. Anabela mantuvo el enfoque en la innovación y la sostenibilidad, valorando a cada colaborador como pieza fundamental. Se enorgullecía de poder generar empleos y oportunidades, especialmente para jóvenes que, como ella una vez, buscaban una oportunidad para mostrar su valor. En las reuniones hablaba con pasión sobre el futuro, dejando claro que el dinero no era un fin en sí mismo, sino un medio para transformar vidas. Y así, entre desafíos y victorias, construía un legado que, esta vez, era verdaderamente suyo.
Con el paso de los años, Anabela se dio cuenta de que lo que realmente la movía no era solo el éxito financiero, sino la posibilidad de transformar historias, así como la suya había sido transformada. Creó programas de apoyo a jóvenes talentos, ofreciendo becas y mentorías dentro de la empresa. Quería que nadie se sintiera invisible, como ella alguna vez se sintió. Cada nueva victoria era una reafirmación de que la fuerza de voluntad y el corazón podían, sí, vencer obstáculos que parecían insuperables. Anabela se convertía, más que un aseo, en un referente de esperanza para mucha gente. En un encuentro anual de la empresa, Antonio, ya mayor y con el cabello blanco, pronunció un emotivo discurso sobre la trayectoria de la familia y la empresa. Habló del orgullo que sentía por Anabela, la niña que llegó sin nada y ahora carga sobre sus hombros no solo una empresa, sino un sueño que parecía imposible. Maristela, ya en casa, veía emocionada por televisión, sintiendo el corazón lleno. En ese momento, todo lo que habían pasado parecía disolverse en silencio, sustituido por un futuro que, finalmente, parecía prometedor y verdadero. Anabela sabía que el camino hasta allí no había sido fácil. Cada paso estuvo marcado por miedos y desafíos que la habrían hecho desistir si no tuviera una determinación casi inexplicable. Recordaba las noches en vela estudiando contratos, los momentos en que lloraba sola en la cocina de la casa familiar, sintiéndose pequeña frente al mundo. Pero también recordaba las pequeñas victorias, un elogio, un logro, una sonrisa de quien creía en ella. Eso la mantenía firme, incluso cuando el peso parecía demasiado. La superación para ella no era un destino, sino una batalla diaria. Mientras tanto, Heitor se alejaba cada vez más de la familia y del mundo de los negocios. Probó diferentes caminos, pero ninguno parecía darle paz o éxito verdadero. Anabela escuchó rumores de quiebras, relaciones fallidas, de un hombre perdido en sus propios errores. No deseaba su mal, solo la comprensión de que el respeto y el esfuerzo valen más que el derecho sobre una herencia. Ella seguía adelante, construyendo su legado, sabiendo que cada elección hecha la había llevado a donde estaba y que nadie más la sacaría de allí. Con el tiempo, Anabela se convirtió no solo en una líder, sino en una inspiración para muchos dentro y fuera de la empresa. Recibía mensajes de jóvenes que, al conocer su historia, encontraron la fuerza para seguir sus propios sueños. Nunca olvidó a la niña que fue y por eso creó una fundación dedicada a apoyar a estudiantes de bajos recursos, ofreciendo becas y acompañamiento psicológico. Para Anabela, el éxito era completo cuando podía ayudar a otros a superar sus propios desafíos, así como ella lo hizo algún día. Un día cualquiera, durante una reunión estratégica, Anabela miró por la ventana de su oficina hacia el jardín de la antigua casa, ahora transformado en un espacio abierto para eventos y encuentros comunitarios. Sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Pasó por su mente todo lo que había ocurrido desde aquella época en que, siendo niña, observaba los detalles de la casa con ojos llenos de sueños y dudas. Sonrió, sabiendo que, a pesar de las dificultades, había logrado no solo salvar la empresa, sino construir una vida con significado y dignidad. Era la prueba viva de que la superación es posible cuando uno no se rinde. Los años siguientes trajeron desafíos, por supuesto, pero también muchas conquistas. Anabela se mantuvo firme, enfrentando crisis económicas, cambios en el mercado e incluso resistiendo la presión de grandes competidores. Pero su diferencia siempre fue la humanidad que puso en cada decisión. Nunca olvidó las lecciones que aprendió con doña Sida y Maristela, quienes le enseñaron la importancia de la empatía y la integridad.
Estos valores se reflejaban no solo en los números de la empresa, sino también en el ambiente entre los empleados, que la respetaban profundamente. Un día, durante un almuerzo informal con algunos colaboradores, Anabela fue sorprendida por una petición inesperada. Un grupo de jóvenes quería abrir una conversación sobre inclusión y respeto a las diferencias dentro de la empresa. Ella escuchó atentamente, sintiendo que esa era una nueva oportunidad para crecer, no solo profesionalmente, sino como persona. Entendió que la superación no era solo suya, sino de todos quienes, de alguna forma, luchaban contra prejuicios y dificultades para alcanzar sus objetivos. Fue un momento de aprendizaje que la hizo renovar aún más su voluntad de hacer la diferencia. A pesar del éxito y reconocimiento, Anabela nunca dejó que la vanidad la dominara. Se mantenía sencilla, cercana a las personas y siempre recordaba de dónde vino. A cada paso llevaba consigo el recuerdo de esas noches en que, siendo niña, soñaba con un futuro mejor mientras ayudaba a su madre con las tareas del hogar. La sencillez era su escudo contra las trampas del poder y el dinero. Para ella, la verdadera victoria estaba en seguir siendo fiel a sí misma, incluso ante las mayores tentaciones. Una tarde de verano, Anabela recibió una carta inesperada. Era de Heitor, una disculpa sincera y un intento de reconstruir los lazos perdidos. Leyó y releó las palabras, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, el dolor de viejas heridas. Por otro, el deseo de perdonar y dejar el pasado atrás. Decidió responder con calma, explicando que el perdón era posible, pero que la confianza es algo que se gana con acciones, no solo con palabras. La decisión de abrir esa puerta, aunque lentamente, marcó otro paso en su camino de superación y transformación. En los meses siguientes, Heitor intentó demostrar que realmente había cambiado. Se esforzó por alejarse de sus viejos hábitos, buscó ayuda profesional e incluso trató de reconstruir la relación con la familia. Anabela, a pesar de su cautela, fue capaz de reconocer los pequeños avances. El perdón, para ella, no era sinónimo de olvido, sino una forma de liberación para ambos. Durante ese proceso, aprendió que superar no significaba solo vencer los desafíos externos, sino también enfrentar las propias heridas y abrir espacio para la esperanza. Mientras tanto, la empresa continuaba prosperando bajo el liderazgo firme y humano de Anabela. Las inversiones en tecnología, sostenibilidad y en el bienestar de los empleados colocaron a la empresa en un nuevo nivel. Anabela sentía un orgullo silencioso cada vez que veía surgir una nueva oportunidad, no solo para ella, sino para todos los que creían en ese sueño colectivo. Sabía que su trayectoria era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, el coraje y la determinación pueden transformar vidas y abrir caminos donde parecía no haber salida. En una mañana tranquila, Anabela recibió una llamada que cambió todo. Era una invitación para participar en un panel de líderes empresariales, donde debería compartir su historia de superación y liderazgo. Sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo. Sabía que su trayectoria podría inspirar a otras personas que, al igual que ella, enfrentaban desafíos aparentemente insuperables. Ese día, frente a una audiencia atenta, contó con sinceridad cada paso, cada caída y cada victoria, sin ocultar las dificultades que enfrentó. Sus palabras resonaron más allá de aquel salón, llegando a corazones que necesitaban escuchar que el cambio es posible. Después del evento, llegaron varios mensajes de jóvenes y adultos agradeciendo por el coraje y la transparencia. Uno de ellos llamó su atención. Era de una mujer que, inspirada por la historia de Anabela, había decidido retomar los estudios y buscar una nueva carrera. Anabela sintió que, en ese momento, su misión iba más allá de los muros de la empresa. Era una voz de esperanza, un faro para quienes se sentían perdidos. Y eso, para ella,
era el mayor logro de todos. Con el tiempo, Anabela también se dio cuenta de que necesitaba cuidar más de sí misma. La presión de liderar la empresa y la responsabilidad sobre la familia a veces la dejaban exhausta. Comenzó a reservar momentos para caminar en el jardín, escuchar sus músicas favoritas e incluso hacer pequeños viajes para renovar energías. Esos momentos de pausa no eran un lujo, sino una necesidad para poder seguir firme en su misión. Entendió que la superación también implicaba aprender a amarse y respetarse, y no solo enfrentar los desafíos externos. Mientras tanto, la relación con Maristela y Antonio se fortalecía cada día. El respeto mutuo y el cariño crecían, transformando lo que antes era una convivencia formal en una verdadera familia. Maristela, aunque debilitada, vivía con la sonrisa de quien sabe que el futuro está seguro en las manos de alguien que lucha con el corazón. Antonio, más tranquilo, encontraba paz en pequeños gestos, como los cafés matutinos con Anabela y las conversaciones silenciosas al final del día. Era un nuevo capítulo, escrito con amor, esfuerzo y esperanza. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la empresa, Anabela se detuvo para escuchar una conversación entre dos empleados que hablaban sobre cuánto había cambiado la cultura del lugar. Era gratificante oír cómo la gente reconocía su esfuerzo, pero ella sabía que esa transformación solo fue posible porque, desde el principio, creyó en el potencial de cada uno. Nunca dejó a nadie atrás, incluso cuando las dificultades eran grandes. Y era precisamente esa humanidad la que hacía toda la diferencia, volviendo a la empresa más fuerte, más unida y mejor preparada para el futuro. Con el paso del tiempo, Anabela empezó a pensar en el legado que quería dejar. No solo en números o contratos, sino en valores, historias. Quería que la empresa fuera un espacio donde todos tuvieran voz y voto, donde el respeto y la dignidad fueran más importantes que la ganancia inmediata. Y, aun ante los desafíos inevitables que trae el mundo de los negocios, mantenía firme la certeza de que ese sueño era posible, porque, por encima de todo, había aprendido que la verdadera superación nace del coraje de nunca rendirse. Llegó el día en que Anabela decidió formalizar lo que ya sentía desde hacía tiempo: la necesidad de transformar la empresa en un ambiente aún más inclusivo y diverso, proponer políticas claras de igualdad de oportunidades, invertir en capacitaciones y promover debates sobre diversidad cultural y social. Eran pasos fundamentales para ella. Creía que la fuerza de la empresa estaba en la pluralidad de las personas que allí trabajaban, cada una con sus historias y talentos únicos. Era la forma que encontró para garantizar que nadie allí jamás se sintiera invisible, como ella misma se sintió alguna vez. El proceso no fue fácil, claro. Hubo resistencia, dudas e incluso críticas de algunos sectores más tradicionales. Pero Anabela no se rindió. Con paciencia y determinación, construyó puentes, abrió diálogos y mostró que la inclusión no era solo una cuestión moral, sino también estratégica para el crecimiento sostenible de la empresa. En las reuniones, siempre decía que los cambios internos eran tan importantes como los números en los informes financieros. Poco a poco, el ambiente se transformaba, y Anabela sabía que esa era otra victoria, no solo para ella, sino para todos los que creían en un futuro mejor. Con el paso del tiempo, la empresa se convirtió en referencia no solo en el mercado, sino también en responsabilidad social e innovación. Anabela era frecuentemente invitada a conferencias, seminarios y entrevistas, donde compartía no solo los resultados financieros, sino la historia de superación que la moldeó. En cada palabra había una sinceridad que tocaba el corazón de las personas, mostrando que el éxito no es un destino, sino un camino hecho de elecciones y perseverancia.
Aquella niña que un día fue invisible, ahora brillaba, no por vanidad, sino por todo lo que había conquistado con esfuerzo y dignidad. En una de esas ocasiones, durante un evento para jóvenes emprendedores, Anabela recibió un homenaje especial. Fue llamada al escenario y frente al público se emocionó al recordar todo lo que había pasado, los miedos, los dolores y las pequeñas victorias. Los aplausos resonaron largos en el salón y en ese instante sintió que su historia ya no era solo suya, era de todos los que luchan, que caen, pero que siempre encuentran fuerzas para levantarse y seguir adelante. La superación, comprendió, es una cadena que une a quienes creen en la vida, aun cuando todo parece demasiado difícil. A pesar de todo el cambio y el éxito alcanzado, Anabela mantuvo una postura humilde y accesible. Continuaba visitando a doña Sida y Maristela con frecuencia, sin olvidar jamás a quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles. Para ella, el éxito solo tenía valor real cuando se compartía con aquellos que la apoyaron y creyeron en ella cuando nadie más lo hizo. La gratitud era una marca fuerte en su personalidad y sabía que eso la mantenía centrada, incluso en los días más turbulentos. Anabela también comenzó a dedicar tiempo a mentorías para jóvenes emprendedores, especialmente mujeres que enfrentaban dificultades similares a las que ella había vivido. Sabía que dar voz y oportunidades a esas personas era una forma poderosa de transformar el mundo. En cada encuentro, buscaba inspirar con su historia, pero también escuchar las historias que otras mujeres traían, construyendo una red de apoyo y fuerza colectiva. Era su manera de garantizar que la superación continuara ocurriendo, mucho más allá de las paredes de la empresa. En cierta tarde, durante una conversación informal con Maristela, Anabela escuchó algo que la marcó profundamente. La mujer, ya con el cabello canoso, dijo con una sonrisa cansada pero llena de orgullo: «Salvaste más que la empresa, hija mía. Salvaste nuestra historia, nuestra dignidad». Esas palabras tocaron hondo en el corazón de Anabela, que comprendió que su lucha había trascendido el ámbito de los negocios. Había reconstruido una familia, sanado heridas antiguas y, sobre todo, dado sentido a todo aquello que parecía perdido. Anabela sabía que el camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero se sentía preparada. Había aprendido que la superación no es un punto final, sino un proceso constante de crecimiento y aprendizaje. Cada día era una nueva oportunidad para hacer las cosas de forma diferente, para ser mejor, para ayudar más. Y incluso ante las incertidumbres del futuro, enfrentaba todo con el coraje y la determinación que la trajeron hasta allí. Una mujer que, contra todas las expectativas, transformó su historia y la de muchos a su alrededor.